con el que vamos a charlar ahora un ratito. Mira, el señor Héctor Storti. ¿Qué es esa foto? Con esa estampa y esos lentes oscuros con lo que lo vimos dirigir algunos partidos en Defensores en el Estadio San Nicolás. Si lo pones en una película de Hollywood, tranquilamente es el pasa Robert De Niro del fútbol nicoleño. Héctor Storti, ¿cómo te va? Buenas noches. Te saludamos acá los chicos de la Deportiva. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué recibimiento, ¿eh? Terrible. Y tenemos una debilidad con vos, Héctor. Totalmente. Y lo sabés, y cada vez que hablamos con vos, y es así, es así. Reconocelo. Todo el mundo te quiere, Héctor. ¿Qué va a hacer? Bueno, qué bueno. Qué bueno. No sé si los directores de cine te van a querer, pero tenés estirpe de actor. Ay, ¿todo bien, Ezequiel? Bien, muy bien, Héctor. ¿Cómo tomaste? Me imagino que feliz, ¿no? Por este reconocimiento. ¿Te sorprendió? Sí, la verdad que me sorprendió. No sabía nada de que podía pasar esto. El lunes a la noche me llamó Sandro García para comentarme cuál era la idea que tenían. Estaban reunidos y que habían pensado en esta posibilidad, y la verdad que me sorprendió, me alegró, me llena de orgullo, estoy contento, porque bueno, es algo importante para mí, y bueno, la verdad que muy agradecido. Sos un tipo que a la Liga Nicoleña le has dado un montón, y creo que por ese lado va el reconocimiento, Héctor. Y estuve ligado muchos años, desde el año 1971 que Defensores comienza su participación en la Liga Nicoleña. Yo ahí tenía 20 años y recuerdo que jugamos el primer partido de ese torneo con 12 de octubre en la cancha de 12. Ganamos 2-1 y esa fue mi primer contacto, mi primera relación con la Liga Nicoleña de Fútbol, haber participado en ser parte de ese equipo de Defensores, y a partir de ahí, bueno, jugué hasta el año 84 y después dirigí ininterrumpidamente desde el 85 al 96, y después, bueno, cuando no dirigí siempre estuve ligado porque cumplía otras funciones también en el club y tenía relación siempre con los dirigentes de la liga, con los dirigentes de otros clubes, de San Nicolás. Y bueno, sí, es una relación de muchos años. Sí. Héctor, ¿y qué etapa te gustó más, la de futbolista o la de entrenador? La verdad que me gustaron las dos, pero yo creo que a todos nos gusta más cuando jugamos, porque bueno, uno de chico tiene esa pasión por el fútbol, empieza a jugar desde muy pibe, desde muy chico, y bueno, lo que más nos gusta es jugar, porque es lo más lindo del fútbol, jugar. Después, bueno, cuando ya no podemos jugar, podemos hacer algunas otras cosas, como esta de dirigir. Y bueno, reconozco que no estaba en mi cabeza ser técnico cuando dejé de jugar, y por una necesidad acá en el club, porque el entrenador que estaba en el año 84, que fue mi último año como jugador, después de ese torneo, era Jorge Maldonado, un muchacho de Buenos Aires, que había jugado en Independiente, bueno, técnico de Buenos Aires, que había traído el club. Y bueno, cuando arrancó el siguiente torneo, yo ya trabajaba en el club como coordinador de deportes, y como no teníamos entrenador, bueno, me dijeron que arrancara yo y después íbamos viendo. Y bueno, arranqué. Fue larga la vista. 12 o 13 años. Sí. Fue larga. Pensaron que iba a dejar enseguida y yo seguí como 12 o 13 años más. ¿Qué trabajo eso? Porque más allá de tu historia, que yo para mí es el club Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Héctor Storti, va todo de la mano, no hay nada que separe esa unión. Nunca lejos de la pelota, o sea, ni siquiera te alcanzaste a sacar los cortos, que tuviste que poner los largos, y eso también tiene una explicación, un fundamento en tu relación con el club.
Sí, sí, la verdad que sí. El fútbol es un deporte que me gusta mucho desde muy chico. Y bueno, después tuve la posibilidad de jugar en el club y se dio esa situación que yo sinceramente no tenía en mi cabeza ser técnico, porque estaba involucrado con otra actividad en el club, que era el desarrollo de un montón de disciplinas. El club hasta esos años no tenía, era natación en verano, fútbol y bochas, y bueno, con la presidencia de Luis María Giordano, hubo una apertura muy grande a tratar de que el club tuviera otros deportes y bueno, yo era un poco el responsable de esa actividad, de toda esa actividad, y entonces estaba muy con la cabeza en todo eso, ¿viste? Pero bueno, ahí se dio que bueno, mm, todos los muchachos de comisión directiva, amigos míos, y bueno, dale vos, Mangue, arrancá vos y después vamos buscando a ver Vamos viendo. qué Siempre el hacemos, qué mismo sé verso te yo. metían. Y me gustó, la verdad que cuando empecé me di cuenta que era algo que viste, como que me despertó algo, que me gustó, que vi que lo podía hacer. Y bueno, traté de ir, porque como no estaba preparado, tampoco estaba preparado, no tenía herramientas tampoco. Y para colmo los jugadores eran todos amigos míos, porque hacía 3 meses que yo era compañero de ellos. Así que bueno, ahí me ayudaron mucho los jugadores de ese momento. Yo empecé a tratar de formarme, de incorporar cosas para tener más herramientas para poder trabajar. Ya, Ujú. recién después de 8 o 9 años de esa fecha, en el 90 y pico, con un grupo de entrenadores de ese momento de edición, decidimos hablar con el comité ejecutivo de la liga y pedirles que trajeran el curso de entrenador a San Nicolás, a la liga, que lo organice la liga, que lo administre la liga, porque estaba en Rosario, pero bueno, nosotros, por cuestiones de tiempo, era difícil viajar a Rosario toda la semana, y entonces, bueno, la liga accedió. Me acuerdo que fue muy, muy importante Mingo Acevedo en todo eso. Domingo Acevedo, el papá de Rubén, porque él fue el que se encargó de coordinar todo ese curso que duró 2 años, 2 o 3, no me acuerdo bien. Bueno, y bueno, fuimos un grupo de técnicos de la liga, Hugo Esquerra, Walter Amici, algunos chicos de acá de Ramallo, el Indio de Zabaleta, Hugo Méndez. Bueno, éramos Historia de un la grupo liga. de 8 o 10. Historia Claro, propia de la liga es. sí, y bueno, y ahí realmente nos formamos ya como para poder tener más herramientas para dirigir, pero ya en mi caso y en el de los otros chicos que te nombré, chicos, muchachos, hombres grandes ahora, que te nombré también, viste, no, todos dirigíamos, pero no habíamos hecho el curso de entrenador. Héctor, Así que bueno, sí. sí, sí. Mientras estábamos charlando con vos, veíamos imágenes, fotos tuyas. Bueno, hoy Defensores publicó en sus redes sociales un hermoso escrito hablando de vos y con unas fotos tremendas de tu época como jugador. Y se nos suma Tito Trofe, que está haciendo un lindo laburo de recopilación de historia del fútbol nicoleño y nos envía un recortecito de aquel partido con 12 de octubre. Con las probables Ah, sí. formaciones que salió en el diario, Malchiodi en el arco para Dedefe, Sisia, Penesi, Benedetti, Storti, Del Uelmo, Giordano, Rodríguez, Cejas, Pelemene, una probable formación, tiraba el diario en ese momento. ¿Puede ser que la cancha de 12 se inauguraba ahí por esa época? No, No. no, la cancha, te voy a contar algo. Bueno, Sí, ese día ganamos 2-1 con 2 goles de José Marcelo El Chango Cejas, mirá. un gran delantero que tenía Defensores en aquellos años, convirtió los 2 goles. La cancha de 12, cuando estamos hablando del año 1971, 71. estaba en el lugar donde está, pero para que vos tengas una idea, no tenía tribuna, no tenía Sí. nada. Había un caminito que cruzaba en diagonal desde donde es el túnel
Sí. en diagonal al córner allá del otro lado, donde la gente que vivía detrás de la cancha cruzaba por ahí para ir a hacer los mandados, para ir para ese lado. No. Claro, Pasaba por... Te juro que fue así. Había un caminito. Ahí vos fijate cómo ha evolucionado, en este caso, el Club 12 de Octubre. Está bien, pasaron 50 y pico 50 de años, años, claro. pero la cancha estaba ahí y era así. Nosotros cuando fuimos a jugar ese primer partido, había un caminito en el medio de la cancha que la cruzaba en diagonal. Qué increíble. Acá llega un mensaje de Miguel Rinaldi, Oh, que de está pie. escuchando, y dice lo siguiente: recontra merecido este homenaje. Tuve el privilegio de estar a su lado 19 años, en 2 etapas. Recorrimos todo el país detrás de una pelota. Un DT ayornado, gran estratega, como dijo Walter Serrano en nuestro programa. Simple, claro, informado y con un conocimiento profundo del juego. Jamás lo escuché levantar la voz o faltarle el respeto a alguien. Aprendí muchísimo a su lado y me pone muy feliz este reconocimiento que le hace el fútbol nicoleño. Acá Miguel Rinaldi, el mensaje para vos, Héctor. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Un amigo de toda la vida, alguien como dice él, que compartimos muchos años detrás de una pelota y la verdad que lo disfrutamos mucho y la pasamos muy bien. Así que muchas gracias, Miguel. Mirá, acá Palacio mandó un mensaje y está Storti con la camiseta de Paraná. ¿Qué fue eso? Ahí vemos a un Storti vistiendo Claro. una camiseta de Paraná, ya retirado del fútbol, me imagino, ¿o no? Y puede haber sido un partido de veteranos que jugamos Sí, en cancha de Paraná. está Aldo Ruffini ahí. Eh, sí, ahí está. Sí, creo que jugó Daniel Killer también. Mirá, Sí, el perro Kila. qué grande. Sí, fue un partido de veteranos en cancha de Paraná. Y hoy estaba viendo también una foto con jugué en 2 o 3, digamos, en 2 o 3 torneos. Creo que en esa época eran los torneos Becar Varela. Ajá. Y estaba viendo una foto que no recuerdo el año, sinceramente. Debe de haber sido a fines del 70 o principios del 80. Una selección que dirigían José Mendoza y Carlitos Trota, y el Mirá. profe era Pedrito Orticera, Sí. y la verdad que teníamos un equipo bárbaro: el Flaco Petri, José Galán, Chicharra Zárate, el zurdo Bustamante, Jabalí Vélez, Carlitos Cordisco, bueno, un montón de muchachos que la verdad que jugaban muy bien y tuve la suerte de haber compartido con ellos torneos en la selección de San Nicolás. Héctor, fue la época de oro del fútbol nicoleño. Cuando uno habla con gente que vivió esas épocas de entusiasmo de la gente, de canchas llenas, de grandes equipos de defensores, por ejemplo, y todos te dicen, no, como esa época, como ese fútbol, no lo vimos más después en la liga nicoleña. ¿Puede ser algo así? ¿Puede haber algo de eso? Y puede ser, la verdad que había grandes equipos. En la década del 70, por ejemplo, Paraná tuvo grandes equipos en los primeros años del 70. Después nosotros en el 78 ganamos el primer torneo, que fueron 3 torneos seguidos: 78, 79, 80. Pero bueno, Belgrano, Paraná, La Emilia, recuerdo que tenían muy buenos equipos. Y bueno, después en la década del 80, Argentino Este, con el que fuimos rivales de varias finales. Sí. Y bueno, sí, en realidad el nivel de juego era muy bueno, sinceramente era muy bueno, había muy buenos jugadores, y antes de esa época también. Y Héctor, bueno, después, sí, termina. sí, no, después, a lo mejor al cambiar tanto la sociedad, las necesidades, los compromisos, cambió mucho todo, en el sentido de que ya no había a lo mejor tanto tiempo, estábamos todos más ocupados en diferentes cosas, y por ahí
se dejaba de jugar más joven, Ujú. puede ser algo de eso también. Pero bueno, no sé, pero en esa década del 70, del 80, realmente había grandes equipos. Héctor, recién estábamos, entre la foto que estábamos mirando, que repasábamos también, hay una foto tuya que estás parado con el pantaloncito número 5 y una camiseta manga larga con el escudo enorme de Defensores Gigante, sí. en el frente. Todas esas camisetas que usaste, ¿alguna te guardaste? ¿Tenés algún rinconcito en tu casa con esas camisetas? Sí, sí, tengo algunas. Mirá. No todas, porque, bueno, algunas las regalé en ese momento, o después se las llevaron mis hijos, algunas se llevó mis nietos, pero algunas tengo. ¿Qué? Eh, sí, algunas tengo. Yo no tuve la suerte de verte jugar, Héctor. No, dijo que se retiró en el 84. No, claro, era un niño Yo yo. nací en el 85, así que no. ¿Cómo era Storti? Yo veo esa foto Imposible. y digo, este Storti no te dejaba pasar ni en pedo. Pero ¿cómo era Storti como jugador? Contame. No, yo, a ver, en inferiores y los primeros años en la Liga Nicoleña eh, jugaba más como volante, como volante central. eh, Era un jugador más técnico que a lo mejor que de marca, zurdo. eh, y después, ya a partir del año 76, más o menos 75, 76, me ubicaron como marcador central. Y ahí nos... Y bueno, después de ahí no salí más. O Claro. sea, jugué siempre como 6. Y era un jugador. Yo jugué muchos años con Fierro Benedetti, él de 2 y yo de 6. Y bueno, Fierro era más físico, más agresivo en el juego, y yo era un poco más técnico. Y nos complementábamos muy, muy bien. Hoy si te traemos al presente sería más un Lisandro Martínez, saliendo con pelota por abajo, nunca pelotazo, vamos para ese lado. Salvando las distancias, por supuesto. No sé, no te vimos a vos, así que por eso estoy haciendo esa comparación. Lo mismo que cuando jugabas en el medio, sería Sí, más redondo que Mascherano. sí, sí, siempre fui un jugador más de juego. Y cuando jugaba de central, era un jugador más de salir con la pelota, más de esa característica, digamos. No cayó ningún gen para el lado de Leo. Todo lo contrario. No, 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 no. Hay mucha gente del otro Sí. lado mandándonos mensajes. Por ejemplo, el Tano Barbieri. Otro. Todos los ramayenses hemos admirado el trabajo del señor Héctor Storti. Gran reconocimiento a uno de los mejores entrenadores de la historia de la liga y del ascenso del fútbol argentino. Un saludo a este señor, donde su nombre quedará grabado súper merecido en la memoria de todos los futboleros. Salud, don Héctor, dice el Tano. ¿Mm? Bueno. Muchas gracias, Sergio. Sí. La verdad que te agradezco mucho lo que decís. Estás haciendo un gran trabajo en el Club Regatas de San Nicolás. Te felicito por el título, pero no es solamente eso, sino que ya van varios años que venís desarrollando una linda tarea. Te conozco desde muy chico, sé la pasión que tenés por el juego, sé que siempre estás ocupado en aprender, en ver cosas nuevas, en poder incorporar conocimientos, y eso es muy bueno. Así que muchas gracias y te mando un abrazo grande. Creo que la palabra ayornado que dijo Miguel Rinaldi es una de las más acertadas para descubrir cómo se mantuvo tanto tiempo Héctor Storti dirigiendo en un fútbol que cambió tanto, Héctor, porque la verdad que el fútbol en el que vos iniciaste tu carrera como entrenador, esa que fue medio sin querer, cambió tanto de ahí hasta estos tiempos donde vos también estuviste dirigiendo y consiguiendo enormes resultados y campañas históricas con Defensores, donde si vos no te adaptabas al nuevo fútbol era imposible, era muy difícil ver a un entrenador
tan actualizado. Eso habla de una manera particular que tenés vos de vivir el fútbol, de una pasión, de una obsesión por el estudio. ¿Cómo me lo podés explicar a eso, de tu vigencia de tantos años entrenando en gran nivel? Y cuando yo creo que pasa un poco por el hecho de que cuando yo dejé de dirigir, yo dirigí hasta el año, así interrumpidamente, hasta el año 96. Y después dirigí algunas veces cuando el club quedaba sin entrenador, por 3, 4 meses, 6 meses máximo. Pero siempre estuve cerca del fútbol, cerca de los entrenadores, siempre me interesó y me gustó mucho hablar con los entrenadores que pasaban por el club, ver los entrenamientos cerca, simplemente por el hecho de que me gustaba. Y bueno, creo que eso me permitió ir viendo o ir viviendo los cambios que se fueron dando, como decís vos, en el fútbol, y ir adaptándome a las nuevas metodologías de trabajo. Compartí, ya te digo, mucho con entrenadores que trabajaron en el club, y bueno, cuando me tocaba dirigir o cuando me tocó dirigir posteriormente a eso, sentía que estaba actualizado, que bueno, que más allá de que por ahí pueden cambiar algunas cosas y puede haber una visión diferente, el juego es más o menos siempre el mismo, y lo que ha evolucionado mucho es la metodología de trabajo. Claro. Yo creo que el fútbol es siempre el mismo, pero ha evolucionado en ese aspecto y hoy ha cambiado mucho en ese sentido. Y bueno, al estar cerca de la gente que trabajaba en eso, de leer, de hablar con mucha gente ligada al fútbol, y como era un tema que me interesaba, pero me interesaba porque me gusta, creo que eso me permitió mantenerme actualizado, y cuando me tocó volver a dirigir, bueno, traté de rodearme cuando era ya más grande de gente joven, más joven que yo, y eso también creo que fue importante, conformar grupos de trabajo con gente preparada, joven o más joven que yo, y que bueno, pudiera tener esa impronta que por ahí te da la juventud. Y me parece que pasó por ahí, Ezequiel. Héctor, si hablamos de discípulos por trayectoria, por recorrido, por dónde está trabajando hoy por hoy, podemos hablar de que Gaby es como tu heredero, tu hijo dentro de la parte técnica. Y Gaby para mí es como un hijo, ¿no? Pero en todo. Claro. Es un chico que bueno, yo siempre fui amigo de los padres, de él, de mi familia, teníamos relación de amistad, de compartir algunas cosas, y bueno, después me tocó verlo en las inferiores, me tocó dirigirlo en primera división, compartir con él muchas cosas, muchas charlas, venir a mi casa a hablar de cuestiones de fútbol permanentemente, y bueno, y siempre fue un chico que le gustó mucho el juego, que le gustó mucho el fútbol, que siempre se interesó mucho en aprender, en progresar, en tratar de incorporar conocimientos. Y bueno, en un momento determinado, él dirigiendo esto es una anécdota, dirigiendo la liga local, sí, en el club, y había un entrenador, Osvaldo Díez, que había traído Defensores, que bueno, no tenía algunas cuestiones que a los directivos del club de ese momento no les cerraban, y bueno, entonces se decidió darlo de baja, y en esa cuestión yo propuse que el técnico tenía que ser Gaby. Pero bueno, había algunas dudas, porque Gaby cuando era más joven por ahí era medio irritativo y muy... Por no decir calentón. Sí, temperamental. Sí. Entonces, bueno, que se va
viste que va a tener problemas con los jugadores, porque además era joven. Bueno, y pasaron algunos días y no aparecía nadie, o no se conseguía un entrenador, y yo insistía con él, hasta que yo en ese momento estaba cumpliendo otras funciones en el club, y me dijeron que, bueno, sí, pero si armábamos una dupla técnica. Y yo estaba seguro de que Gaby podía ser entrenador y que iba a ser un entrenador, porque él quería ser entrenador y porque estaba preparado, le faltaba la oportunidad. Y bueno, dije que sí. Y bueno, ahí fue cuando tomamos el equipo en octubre, noviembre del 2010, y en junio del 2011 ascendimos al Federal A. Qué increíble. Con un después equipito tenían. No, teníamos un equipazo. Qué tremendo equipo. Qué gusto que daba ver jugar ese Defensores. Sí, cuando lo tomó Gaby, porque en realidad en esa dupla técnica que hicimos, mi intención era nada más que él tenga la oportunidad y acompañarlo. Y bueno, por ahí darle mi opinión en cosas que por ahí yo tenía un poco más de experiencia, pero en realidad el entrenador era él, y yo lo único que hacía era acompañarlo, obviamente todos los días en los entrenamientos, estaba presencialmente y hablaba y demás, pero él le dio una dinámica al equipo, un juego, potenció a los jugadores de una manera tal que terminó el equipo ese jugando muy bien, ascendiendo, y después haciendo un gran campeonato en el Federal A al año siguiente. Llegan mensajes, admiración y respeto total, nunca tan justo un homenaje a un señor que le dio mucho al fútbol nicoleño, dice el Indio Figueredo, que está ahí escuchando. Oh, Claudio, querido, qué jugador, Claudio. Qué jugador, ¿eh? ¿Tiene ese mensaje usted? Sí. Dígalo, a ver, hay otro mensaje. Otro mensaje, dice: hola muchachos, felicitaciones a la Liga por el reconocimiento a una de las personas más importantes del fútbol de toda la zona. Siempre un placer escucharlo. Abrazo grande, Héctor, dice Rogelio Nardoni. Bueno, Rogelio, también, muchas gracias. Muchas gracias a Claudio primero, Claudio Figueredo, gran jugador, hemos compartido siempre como rivales. Como rivales, ¿no? Muchas canchas, y, sí, con gran respeto, la verdad, muy bien, muy bueno todo lo que hizo Claudio en el fútbol de San Nicolás. Y Rogelio, una persona también que respeto mucho, que nos conocimos cuando él vino a dirigir a la Liga, y hemos charlado varias veces cuando estaba en Emilia, en Belgrano, bueno, en distintos clubes que él trabajó. También es una persona que respeto mucho, así que muchas gracias. Héctor, en lo personal tuyo, ¿hay memoria, hay estudio, conocimiento? A mí me llamó mucho la atención en su momento, una vez que, y esto ya lo hemos hablado con Miguel y en algunas otras charlas con otra gente vinculada a Defensores, cuando a Defensores llega Moreno, un lateral izquierdo que jugaba en ese momento en la Liga del Sur, o sea, en Puerto Madryn, pero no jugaba exclusivamente en el Federal A, creo que estaba en el Federal B. Digo, ¿cómo hace Héctor Storti? Alan Moreno, exactamente. ¿Cómo hace Héctor Storti para conocer hasta allá toda esa clase de jugadores? Porque, o sea, nombré a Alan Moreno por una cuestión de distancia, pero si me remonto a la época que Defensores empezó a incorporar jugadores con el Federal A, casos como el de Moreno hay un montón. ¿Los ves, los conocés, los estudiaste, los recomiendan? Porque hay mucho también de acierto tuyo a la hora de ir a buscar esa clase de jugadores que a Defensores le dieron tanto resultado a lo largo de los años. Sí, hay un poquito de cada cosa de que vos dijiste. Gente que por ahí, jugadores que yo iba a ver, siempre fui muy apasionado de todo esto, y muchas veces he agarrado el auto un domingo que no teníamos fútbol y me iba a ver, qué sé yo, la Liga de Villa Constitución, iba a ver algún partido de la Liga
Cañadense. Bueno, era algo que me gustaba mucho. Entonces, pasaba eso, o por ahí alguien me llamaba y me recomendaba algún jugador. En el caso de Alan Moreno, nosotros lo habíamos enfrentado a Brown de Puerto Madryn, en el Federal. En el Federal, sí. Y Alan Moreno jugaba en Brown. Después tuvo una lesión muy importante en la rodilla y dejó de jugar por un tiempo. Y yo después vi que estaba jugando en un club que se llama Mariano Moreno. Mariano Moreno, Madrid. exactamente. Entonces cuando vi leyendo y mirando, curioseando, mirando cosas que eran bastante normales en mí, buscando siempre algún jugador, alguna posición, algún jugador que se adaptara a lo que yo quería, llamé a una persona que tenía una linda relación, que ya la habíamos generado, una persona de Brown, de Puerto Madryn, un muchacho que trabajaba, que hacía las planillas, que hacía ese tipo de tareas en el club, cuando jugábamos, y le pregunté cómo era la situación de Alan, si estaba recuperado, si no. Me dijo que había tenido un problema, que ahora estaba jugando ahí, pero que no sabía. Le pedí el teléfono, me lo dio, y bueno, hablé con Alan y lo convencí para que venga. Y bueno, vino, hablamos del tema que él tenía, me dijo que estaba recuperado, bueno, tuvimos una linda charla y lo incorporamos. Y bueno, a partir de ahí, la verdad que ese año hicimos un torneo bárbaro, y después él se fue y jugó en la Primera Nacional y ahora está jugando en Villa Mitre de Bahía Blanca. Han hecho de eso, digo, porque quizás vos era la cara visible, pero todo Defensores ha hecho un arte de ese tipo de cuestiones de buscar jugadores sin tanto renombre. El caso que más sale a la luz por característica propia es lo de Milano Vecchio, pero ¿cuántos jugadores han venido en todo este tiempo a Defensores de torneos inferiores o saliendo de una lesión? O jugadores que en primera no han tenido la oportunidad y han hecho un arte de hacer una vidriera de esa clase de jugadores, obviamente siempre atado a lo presupuestario. Sí, sí. Bueno, esa es una gran verdad. Nosotros siempre, como el club siempre tuvo presupuestos bajos dentro de lo que es la categoría, bueno, agudizábamos el ingenio para buscar jugadores, chicos que jugaran bien, algunos jóvenes, algunos que no eran tan jóvenes, pero que por ahí habían tenido algún problema en su carrera por diferentes cuestiones, alguna lesión, algún tema personal, y eran chicos de una edad intermedia, como Ricky Blanco, por ejemplo, que trabajaba en una panadería de Escobar, y un día vino una prueba y cuando lo vimos tocar 3 veces la pelota, lo fichamos. Y bueno, pero bueno, eso ocurría muchas veces, casi siempre, por la falta de presupuesto y por la necesidad de buscar jugadores que por ahí jugaran en las ligas, que fueran buenos jugadores o que vinieran del ascenso, pero que, como dije antes, ¿no?, que tuvieran algún tema. Con Miguel Rinaldi éramos incansables en la búsqueda en las etapas previas a los torneos, cuando se abría el libro de pase. Buscábamos hasta que encontrábamos jugadores que queríamos. Me acuerdo que una vez con Gaby habíamos hecho una lista de algunos chicos y salimos por la ruta 9 vieja para Rosario, paramos en Figuera, en Arroyo Seco, en 3 o 4 lugares que teníamos datos de algunos chicos, y íbamos y preguntábamos y hablábamos de esos pibes, y bueno, y algunos vinieron. Era una búsqueda así, ¿viste? De como no teníamos la capacidad económica para contratar a los mejores de la categoría, que nosotros sabíamos cuáles eran, pero no teníamos la plata para traerlos. Entonces buscábamos chicos que jugaran bien y que por ahí, como dije antes, o chicos jóvenes, o que por ahí, por alguna razón,
la carrera se cortado en algún momento y acá es como que nosotros le llamábamos en esa época, me acuerdo, con Gaby, con Miguel, centro de Sí. rehabilitación. Me Éramos un acaba de centro llegar el rehabilitación. mensaje de Miguel diciéndome lo mismo. Era en el centro de Ah, rehabilitaciones, claro. claro, porque venían algunos pibes que vos decías, y resulta que después terminaba, la rompían, ¿viste? Pero Claro. claro, eran chicos que por alguna razón habían tenido que dejar su carrera y por ahí tenían 24, 25 años y bueno, y estaban sanos, y estaban bien y podían jugar, pero no tenían la oportunidad. Qué bárbaro. En En ese, muchos casos pasó eso. en ese sentido, Héctor, como hablábamos de Gaby como quizás tu heredero, tu discípulo en la parte técnica, en la parte de búsqueda, evidentemente Miguel Rinaldi siguió tus pasos. Hoy a Miguel le preguntás por cualquier jugador y sabe Y los conoce. sí, Sí. de cualquiera. Sí, sí, sí. No, Miguel está muy informado siempre, siempre lo estuvo. Es un apasionado de todo esto, le gusta mucho, está informado de todo. Miguel, la verdad que es una persona que sabe mucho de fútbol, conoce muchísimo, pero no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Acá te mando un saludo Javier Bullán, el Conde, un ídolo Héctor, dice, que hizo grande a Defensores. Un abrazo para el Conde que está ahí Bueno, muchas del gracias, otro Javier. lado. ¿Cuánto le deben a Defensores, simbólicamente obviamente, esta camada de futbolistas que, por ejemplo, los que mencionabas vos, Héctor, le deben su carrera a Defensores? Jugadores que, bueno, Guido Herrera, Vecchio, Ricky Blanco, Bueno, y todos lo recuerdan a Defensores, sí. todos hablan muy bien del laburo que se hacía, es decir, te das cuenta cuando las cosas se hicieron bien desde el inicio, desde que vos lo vas a buscar, los seducís para que vengan, desde ese momento arranca el buen laburo, que después cuando los pibes después tienen éxito y son realmente profesionales y les va muy bien, siempre se acuerdan de su paso por Defensores, ¿no? Eso debe ser una satisfacción doble después al verlo con el tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad que los chicos, todos esos chicos que pasaron por acá, por el club, que pudieron reinsertarse luego en el fútbol profesional, en otros niveles, acá en Argentina o en el exterior, siempre están en contacto con nosotros, hablamos, nos llaman, cuando por ahí pasan por acá por Ramallo, dan una vuelta, saludar. La verdad que con la gran mayoría de todos esos chicos tenemos un vínculo muy lindo y ellos tienen un agradecimiento muy, muy, muy grande con el club, porque en realidad fue el club el que les dio la posibilidad la oportunidad de demostrar que eran muy buenos jugadores, porque no es que nosotros los hicimos muy buenos jugadores, eran buenos jugadores que por ahí, por diferentes razones, o habían quedado libres en algún club después de haber hecho las inferiores, o habían tenido algún inconveniente en su carrera y encontraron acá en Defensores la oportunidad de poder trabajar y volver a vivir de esto y a tener una posibilidad económica mucho mejor. Claro, porque más allá de los que hicieron recorrido y llegaron a primera, están, por ejemplo, no sé, hoy hablaba conmigo el caso de Matías Galvaliz, que quedó ahí boyando en el proceso de las inferiores de Central, Tiro Federal, vino acá, tuvo un gran torneo y hoy me decía Miguel que está consolidado en el fútbol de Centroamérica. O se me pasa también por la cabeza el caso de Diego Bielkiewicz, que era un 9 que en Lanús había tenido pocos partidos en primera. Vino acá, jugó 5 o 6 partidos y se tuvo que ir porque lo llamaron de Chile porque el rendimiento que tuvo en Defensores fue muy bueno. Hizo 9 goles en 6 meses, en la segunda etapa de un torneo. Claro. Y vos sabés que es un chico, sí, claro, había jugado en Atlanta, en Lanús, había estado en Gimnasia y Tiro de Salta. Y bueno, esas cosas, estaba manejando un taxi en Buenos Aires. Y yo en ese momento le pregunté a un jugador nuestro si lo conocía, y me dijo que sí, que había sido compañero de él en Salta, que era buena gente, buen jugador, pero que había tenido algunas lesiones y que estaba medio alejado. Entonces me dio el teléfono, lo llamé y vino a conversar, a ver
a conocernos, porque en realidad hacía como 2 años que no jugaba. Y le costó, vos sabés que le costó, ese año cuando vino, le costó ponerse bien, porque venía de mucha inactividad, pero cuando se puso bien, empezó a hacer goles y vino acá a poner, vamos a suponer, en junio, julio, y en noviembre estaba jugando la Copa Libertadores contra Independiente para un equipo de Chile, que no me acuerdo cuál era, No lo me veíamos acuerdo, por claro, estaba televisión. haciendo memoria recién, no me acordaba cuál era, pero es una locura que pasen esas Sí, cosas. una cosa increíble. Bueno, y Galvaliz estaba en el sur, también en Madrid, me parece, no me acuerdo si en Brown o en Deportivo Madrid. Era un equipo que jugaba muy directo, viste, que jugaba la segunda pelota, salteaba la zona de los volantes. Entonces, yo lo conocía porque lo habíamos visto jugar en la época de Gaby, y lo llamé y le dije que viniera. Me dice, sí, pero le digo, vení porque nosotros jugamos con la pelota al pie, que a vos te va a servir. Vos necesitás jugar en un equipo que juegue por abajo, porque el pibe mide unos 70, unos Sí, 65. sí, sí. Le digo, vos en un equipo que juega a saltear línea, es imposible que vos puedas desarrollar tu juego. Este es un club en el que, al cual vos te vas a adaptar muy bien al juego, y esto te va a permitir desarrollar mejor lo tuyo, qué sé yo. Bueno, lo convencimos y vino. Bueno, era así, era un muy buen jugador, Sí, jugando en un equipo que no jugaba para que él pudiera participar mejor. bien. Y acá le fue muy bien porque, bueno, no porque nosotros éramos ni mejores ni peores, sino porque Defensor era un equipo que jugaba de manera asociada, que buscábamos pasarnos la pelota entre nosotros, que atacaba por abajo. Y bueno, él en ese contexto terminó siendo un jugador muy importante, y fue en el año que llegamos a la final con Gimnasia de Mendoza. Él ese Exactamente. año fue el año que jugó acá y al otro año se fue. Claro, y cuántos de los propios también, ¿no? Que han despegado, los Olego, los chicos de la Liga, los Cian Pichetti, Fede Castro, Fede Torret, Fernando Torrent, Coronel. cuántos chicos que, Franco Coronel, Mateo Coronel, que no te hizo falta ir a Federico buscarlos Castro. lejos a esos. Sí, eran chicos que tenían un potencial. Es como en todo, ¿viste? A veces el jugador está y por ahí no tiene la oportunidad, o circunstancias personales a lo mejor no le permiten dedicarle el tiempo que esto necesita, pero cuando tienen la oportunidad y se dan cuenta que pueden y que pueden insertarse, porque hace muchos años atrás el fútbol no tenía la apertura que tiene ahora. Entonces era muy difícil que un jugador de una categoría de ascenso llegara a jugar en primera. Era muy raro que pasaran cosas así. Pero desde hace unos cuantos años, cuando todo esto, hubo esta gran apertura en el fútbol, los chicos se fueron dando cuenta que por ahí quedaban libres de un equipo de primera división, qué sé yo, como Julián Boneto, por ejemplo, que vino libre de Sí, de Newell's, quedó Newell's. libre de Newell's. Vino los primeros 6 meses, parecía que nunca había jugado al fútbol, porque el pibe estaba muy mal él, porque había invertido 4 o 5 años, la familia había hecho un esfuerzo muy grande, un chico que es de Firmat, para sostenerlo en Newell's, y un día encontré un papel en la pared que había una lista de jugadores libres y estaba ahí. Y, viste, toda la expectativa y la ilusión desapareció. Y bueno, chicos así que en otro momento hubieran terminado jugando a lo mejor en una liga y trabajando en algún lado, en el federal tuvieron la posibilidad de reinsertarse a una edad que ya es más difícil en el fútbol, porque él terminó jugando en Quilmes, ahora está en Paraguay, en primera división. Te doy ese ejemplo como tantos Sí, otros, ¿no? como hay 1.000.000. De que hay un, claro, pero ¿qué pasa? Es que la apertura que hubo en el fútbol le permitió a chicos de 21, 22, 23 años, 24 años, que ya como que había pasado su momento, se pudieran reinsertar a partir de clubes como Defensores, y a partir de ahí
reiniciaran su carrera. Aníbal Leguizamón, cuando vino, Era un ex jugador casi. había quedado libre de Argentino de Quilmes. Sí, sí. Y bueno, me lo recomendaron acá, estábamos buscando un central y me lo recomendaron, lo trajimos, lo probamos en un partido, yo cuando no lo conocía, entonces le dije, mirá, te tengo que probar, vamos a jugar un partido con Rivadavia de Lincoln y te tengo que ver 1 o 2 partidos porque no te conozco. Y bueno, hoy juega central en Belgrano de Córdoba, en primera división, y jugó como 3 o 4 años en Emelec de Ecuador. ¿Pero por qué? Porque bueno, se dio esa posibilidad, vino, jugó, también fue el año ese que llegamos a la final con Gimnasia, y a partir de ahí fue a Arsenal. Vos fijate cómo son las vueltas, ¿no? Él hizo inferiores en Arsenal porque es familiar de gente que jugó en Arsenal en otra época, y es de ahí de la zona, y no lo tuvieron en cuenta, lo dejaron libre. Y después que vino acá, fue a Arsenal y jugó jugó 1 año o 2 y después se fue afuera. Hablando de centrales, Mondino también otro caso. Claro. Mondino vino en la época de Gaby, vino a una prueba, lo dejamos acá en el club y jugaron 1 año completo en la primera local. El Negro Zules y Mondino eran los 2 centrales de Defensores, porque en el Federal había otros jugadores que, bueno, ellos no estaban por debajo en el nivel, y entonces se la bancaron, como Guido Herrera. Cuando vino Guido, vino una prueba. Y claro, y nosotros teníamos el arquero justo habíamos ascendido. Estaba Schomberger. Y estaba Nelson, claro. Y entonces, bueno, cuando vino la prueba, nos gustó y Gaby lo dejó. Entonces, pero bueno, le dijimos que teníamos un arquero y que si él se quería quedar, bueno, jugó 6 meses en la local. ¿En la primera local. Sí. Sí, Guido. Jugó 6 meses en la primera local. Cuando terminó ese campeonato, estaba Gaby en ese momento, le dijo a Nelson que, bueno, si él se quería quedar, que no había problema, pero que el arquero iba a ser Guido. Nelson se fue, y ahí Guido empezó a atajar en el Federal. Pero vos fijate la historia, ¿no? De un pibe que había quedado libre de Belgrano de Córdoba y vino acá a los 21 años. Y terminó siendo ídolo de Talleres. Y en las últimas notas que hizo, en las últimas notas de Guido que hizo con medios cordobeses, habla incluso de ese campeonato que jugó en el torneo local acá en San Nicolás. Y de esa decisión que, es más, estaba más cerca de volverse a Córdoba y dejar el fútbol que de otra cosa, y de lo que fue Defensores para su vida. Héctor, la verdad que sí, porque él cuando vino, atajó, o sea, era suplente en el Federal, esos 6 meses atajaba en la local y era suplente en el Federal. Sí. Héctor, se nos hacen las 8 de la noche, nos encantaría seguir 2 horas hablando con vos. La verdad. Hay que y sé que a vos no te cuesta tampoco. Ayer conocimos las virtudes de Rinaldi en la parrilla. Sí. O sea, tendría que ser las virtudes de Rinaldi en la parrilla con Rinaldi, Barbieri, Storti qué lindo. Y Villalba. Sería bueno, ¿no? Y Villalba. Queremos que un día de estos próximamente, Héctor, puedas venir acá al estudio, a conocer el estudio que tenemos acá nuevo en el norte. Nos encantaría recibirte, así que vamos a coordinar para tenerte acá. Nos encantaría, si tenés el tiempito, de recibirte acá en el estudio. ¿Puede ser? Sí, con mucho gusto. Cuando ustedes dispongan, me avisan 1 día o 2 antes y no tengo ningún problema. Dale, te vamos a estar esperando, Héctor. ¿Vas a estar el sábado? Bueno. ¿Va a haber un puntapié inicial, imagino, algo así? Mirá, el lunes cuando me llamó Sandro para comentarme el tema quedamos en que en la semana íbamos a hablar, que me iban a avisar. Todavía no hablamos, pero... así que bueno,
estoy viendo a ver Esperando cómo novedades. continuamos. Bueno, Héctor, Esperando novedades. te mandamos un abrazo enorme. Realmente todos cuando nos enteramos de la noticia consideramos que era tremendamente acertado este reconocimiento de la Liga Nicoleña. Te apreciamos un montón, nos alegramos por este reconocimiento, por este homenaje y te deseamos lo mejor para todo lo que venga, Héctor, querido. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes por haberme llamado, por esta charla. Y les mando un abrazo grande y bueno, nos estamos viendo en las canchas o en una visita que yo pueda hacer allá. Sí, señor. Un abrazo grande pronto. para todos. Abrazo. Abrazo, Héctor. Héctor Gracias. Storti, un fenómeno de tipo, ¿eh?